Solo 30 personas pueden decir en Aragón que son forenses. Al principio lo pasas mal, pero luego te acostumbras. ¿Y no les causa mucha curiosidad? Eso sí, cuando hay un fallecimiento preguntan qué ha pasado, qué no ha pasado. ¿Y tú punto en boca? No, por supuesto. Van a ver cómo trabajan unos profesionales que pocas veces muestran su trabajo en la televisión. Es una parte desagradable de la sociedad lo que vemos aquí. Si ves cosas que habitualmente la gente no ve, muchas miserias y cosas que te hacen enriquecerte como persona y te hacen ver la vida de otra forma. El cadáver que nos lo han tapado, vemos a grosso modo qué lesiones tiene, le empujó el motocultor hacia atrás y el motocultor lo aplastó. ¿Con qué te han pegado? Puñetazos. Puñetazos. No ha sido la policía, ¿eh? No ha sido la policía. Quédate sentado, quédate sentado. ¿Esto te duele? No, de verdad no. Ahora le damos el informe y va al juzgado, ¿vale? Valorar en ese momento las lesiones y segundo, el que si va a unos calabozos la policía tiene justificado que en ningún momento las lesiones son provocadas por ellos. Él lo ha especificado claramente, no ha sido la policía, le ha dicho. Un hueso de la pelvis es, para nosotros, para los antropólogos forenses, una joya. Podemos determinar solo con este trocito, que es un rectángulo de 2×3, el género, es decir, varón o mujer, y también la edad. Por ejemplo, que este coxal pertenecía a una persona, un varón, de aproximadamente de 16 a 18 años. A veces los huesos no solo hablan, gritan. Practican entre 600 y 700 autopsias al año. Tú vas andando por la calle, te caes y tienes la fatalidad de matarte, es obligada la autopsia judicial. Es nuestro trabajo. Y siempre con todo el respeto del mundo, pero no podemos llorar por todos los cadáveres. Desgraciadamente no puedo salvar ninguna vida. No puedo salvar de una forma directa. El ayudar a esclarecer indicios que contribuyan a poder identificar a la persona que ha cometido ese delito, eso también es gratificante. Al contrario de lo que muchos piensan, trabajan más con vivos que con muertos. Por cada persona muerta que veis a 10 vivos. Lo que se cuenta aquí dentro, por ejemplo, no sale de aquí dentro. Somos peritos del juez. Usted reconozca a esta persona e infórmeme de estas cosas. La atracó un negro. Me dio tantos tirones que todo sangre, bueno. Han detenido que ha comprado las joyas. Gracias a sus investigaciones se resuelven casos muy complejos. El cadáver venía perfectamente preservado. Como se trató de un disparo, se hizo una radiografía para determinar si había algún proyectil dentro. Sería el orificio de entrada de un arma de disparo único, una bala que caza. Gracias a ellos hemos podido ver cómo funciona la futura unidad de neurociencia, lo que todos conocemos como la máquina de la verdad. De Carcaño fueron 2 horas y algo así. De Silva fue muchísimo más largo, estuvimos 2 tardes. Estamos seguros de que los tiros van a tener que seguir yendo por aquí. Hoy, en Unidad Móvil, Forenses. Si quieres darle un abrazo a tu hija, pues lo haces hoy, no lo dejes para mañana, por si acaso. ¿Queréis pasar a la salita pequeña, Salvador Baena, buenas tardes. Buenas tardes. Director del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Sí. Y hoy profesor. Profesor en la Facultad de Medicina, dentro del Departamento de Anatomía. Van a tocar piezas de huesos reales, un cráneo. Y ahora van a estudiar el cráneo de una persona concreta. Es decir, saber si es de un hombre, de una mujer, la edad que tiene y qué patologías podía tener. ¿Cuántos años de forense, Salvador? 25. ¿Futuro de la profesión? Espero que podamos pescar dentro de estas generaciones futuros forenses y para eso estamos. Lo que tendremos que establecer es qué edad tiene la persona a la que pertenecía ese coxal. Lo que vamos a evaluar es qué método habéis utilizado y cómo me lo presentáis en un informe. Tenéis aquí una mesa vacía que os podéis sentar. Aquí se trata no de ver un cráneo, sino de ver a través de ese cráneo si es un hombre, si es una mujer, la edad que tenía cuando falleció. El 1 sería una mujer y el 5 sería un hombre. Mandíbula más fina, mujer, sí. Más gruesa, hombre. ¿Y la edad cómo se determina? Si el hueso está más junto... Esta línea de aquí, cuando eres pequeño o sí. Adolescente, hasta que no has culminado la pubertad, está separado. Entonces, cuanto más mayor te vas haciendo, más se va fusionando. Esta línea de aquí. Sí. Cuanto más fusionado está, más mayor es. Exactamente. ¿A ti te ha tocado hacer esto? Sí. ¿Qué hacen ellos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es más difícil, saber la edad o el sexo a través de un hueso o de un cráneo?
No puedes decir, este individuo tiene 15 años o tiene 45. Es un joven entre 15 y 25 años. Puede ser más hombre o más mujer, pero siempre hay individuos que dices, pues no lo sé. Lo que sale en Bones está muy bien y es muy práctico, pero en la vida real... Cualquier hueso que esté fragmentado, aunque sea mínimamente, tenéis que codificar por un 2. Son piezas o bien de interés judicial que se han mandado al Instituto de Medicina Legal, o bien piezas anatómicas que se han solicitado con permiso oficial al ayuntamiento en aquellos que han excedido la caducidad y van a pasar a la fosa común. Tengo entendido, y me ha dicho bastante gente, que usted es una de las personas que más sabe de huesos de Aragón. De huesos desde el punto de vista antropológico, no soy traumatólogo. ¿Cuánto tiempo tarda un forense en presentar un informe al juez? En el caso de los huesos, meses. Meses porque es un trabajo enormemente difícil. Hay que hacer visión, es decir, lo que nosotros llamamos antroposcopia, ver los huesos, antropometría, medir los huesos, hacer pruebas complementarias, radiológicas, a veces bioquímicas, a veces toxicológicas. A través de un hueso se puede resolver un crimen. Podría resolverse un crimen. Nosotros decimos que los huesos son algo así como la caja negra del organismo. El coxal, un hueso de la pelvis, es para nosotros, para los antropólogos forenses, una joya. Simplemente con este trocito de hueso podemos determinar, solo con este trocito, que es un rectángulo de 2 por 3, nos podemos determinar con precisión el género, es decir, varón o mujer, y también la edad. Por ejemplo, que este coxal pertenecía a una persona, un varón de aproximadamente de 16 a 18 años. Tú, cuando llegas como forense a un lugar donde se han encontrado unos huesos, unos restos humanos, ¿estás pensando ya en el hueso que te gustaría encontrar dentro de los huesos que pueda haber? Porque te pueden dar más pistas que otros. Efectivamente. Que nos den información tan precisa como el cráneo y el coxal, no los hay. Hay un hueso que la gente podría despreciar, es una simple costilla. Con una simple costilla nosotros podemos determinar la edad, pero no podemos precisar la fecha de nacimiento con el año exacto. Eso el hueso, por desgracia, no nos lo permite. Vuestros hijos no tendrán tercer molar en muchos casos, o no tendrán sitio. Tendríamos que hacer una placa para saber si el diente estaba aquí. Los dientes nos dicen además cómo vivió ese sujeto, claro, si perdió los dientes antes o después de morir, si había comido de una forma o de otra. A veces los huesos no solo hablan, gritan. Pues tenéis el coxal más chulo y que más datos os va a dar, ¿eh? La aparición de tecnología como el escáner, la radiología y técnicas bioquímicas o toxicológicas que nos ayudan a informar al juez de muchas más cosas que antes no podíamos informar. Esto lleva un detector y lo que hace es lanza la luz y en función de lo que detecta que recoge, pues sabe cómo tiene que ir reconstruyendo el cráneo. Gracias a ese flashazo, lo que consigue es averiguar dónde está la superficie, va lanzando fotografías. Eso es fotografía como la de una cámara normal y gracias a esas fotografías al final nos permite reconstruir la textura. Y lo primero que tengo que hacer es enfocarlo en la pantalla y a partir de ahí ya empezaría a escanear de verdad. Con esto puedes ver muchas más cosas que con la simple vista. Si abro que ya lo tenemos capturado y procesado, ver detalles que quizás serían, pues, a simple vista serían mucho más difíciles de ver. Al final conseguir tener técnicas que prescindan de esa subjetividad que le puede dar una persona que al final decide si es un hombre o es una mujer, conseguir tener tecnologías que, basado en datos objetivos, ellos nos digan con un X% de fiabilidad, seguro que es un hombre. Buenos días, José Manuel Arredondo. Buenos días. Médico forense del Juzgado de Guardia de Zaragoza. Sí. ¿Qué hace un médico forense en el juzgado? Hoy mi función es darle el soporte técnico al juzgado que está de guardia. Hacemos reconocimientos médicos, sí, pero enfocados a la actividad judicial. El área de trabajo habitual es esta que tenemos aquí. Este despacho que hay aquí es en el que está el médico forense de guardia. Y al ser fiestas solo hay un médico forense, entonces hoy hacemos todo aquí. ¿Qué es usted? Soy yo, sí. Hoy solo estoy para Zaragoza, para lo que es el partido judicial de Zaragoza. ¿Quién podemos ver en una consulta forense? Todo lo que son sustancias para disminuir la ansiedad o el síndrome de abstinencia de algunos de los detenidos. Los distintos sistemas que tenemos de recogida de muestras, doble bote, son hisopos. La diferencia que tienen con relación a los normales es que están secos y estos se utilizan para recoger saliva, muestras sobre todo salivares para los estudios de ADN cuando hay que hacer algún estudio de paternidad. Aquí son para lo que lo tenemos. Y luego tenemos los documentos
de solicitud de la prueba que queremos, registramos el tipo de muestra que enviamos, estas se meten, se cierran y también se utilizan habitualmente para cuando tenemos que recoger muestras de pelo. ¿Ustedes tienen presencia en los juicios? Una parte de esos informes se dan por buenos en los procedimientos judiciales y no nos citan a juicio, pero en otros muchos sí. Piense usted cuando estamos hablando de un homicidio, de una violencia de género, o en algunos casos de lesiones en los que parece que hay una desproporción entre lo que dice el lesionado y lo que nosotros estamos afirmando, pues sí que se nos llama a juicio. Entrando por esta puerta y bajando, tanto por el ascensor como por una escalera, se baja a los calabozos. Entonces, en el caso de que un juez pida que veamos a un detenido o a un preso, porque algunas veces no están los presos de fuera, vienen en un vehículo oficial que aparca aquí abajo. ¿Qué detenido me dices que es? El número 2, vale. Porque hay que verlo. Sí, hay lesiones y ¿hay algún parte médico también en los autos o no? Pero pues bueno, lo acaban de llamar de la guardia, que este segundo de los detenidos presenta unas lesiones. Hay un parte del hospital provincial. Nos han avisado también antes de que esta chica, la que ha cometido el robo, probablemente estuviese bajo la influencia de las drogas. Entonces tendrás que verla también para ver el grado de imputabilidad que tenía. Vale, pues pide la documentación de esto, a ver qué tiene. Y de esta, cuando quieran que la veamos, dices que la suban. Yo soy funcionario de la Administración de Justicia, entonces mis compañeros habitualmente trabajan en los juzgados. Este es un destino un poco especial porque, bueno, relativamente no tenemos mucho que ver con los juzgados. Tenemos más que ver con la medicina que con el trabajo de una oficina judicial. Es una parte desagradable de la sociedad, lo que vemos aquí, sí. Que ves cosas que habitualmente la gente no ve. Muchas miserias y cosas que te hacen enriquecerte como persona y te hacen ver la vida de otra forma. ¿Duele la mandíbula? Sí. ¿Y qué más? Y el codo. ¿Has estado detenido? Sí. ¿Con qué te han pegado? Puñetazos. ¿Puñetazos? Vale. No ha sido la policía, ¿eh? No ha sido la policía. ¿Quién te ha pegado? La persona que me denunció luego. Déjame un momento. No, quédate sentado. Déjame, abre la boca. A ver. Ahí es donde te duele. Sí. Dale, ¿cómo tienes eso, vale? Ahí es donde te duele. Ahí. Déjame ver el codo. ¿Esto te lo pusieron ayer en el hospital o lo tenías tú ya? No me lo pusieron. Vale, tienes ahí una pequeña erosión. ¿Esto te duele? No, ahora no. No. ¿Te hicieron radiografías? Sí. ¿Te hicieron radiografías? Sí. Y ya está, ahí no tenías nada. Vale. No, eso es más el golpe que me empujaron contra una máquina de tabaco. O sea, este es del empuje contra la máquina de tabaco. O sea, ¿tuviste una pelea en un bar? No. ¿Con una pelea o algo? Vino mi mujer al bar y me... Dame que te voy a hacer una foto. ¿De dónde la tienes? Que no es ninguna pelea, vamos, por lo que estoy aquí. Estás ya en libertad, ¿verdad? Vale. Pues ya está. ¿Ya? Ya no tenemos que hacer nada más, ¿vale? Vale, de acuerdo. Y esto ya lo llevarán ellos a juicio. Esto ahora leemos el informe y va al juzgado, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga, gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido una denuncia por agresión? Sí, me han denunciado por malos tratos. ¿Y entonces has pasado la noche en el calabozo? 2. 2 noches. Sí, en la noche que me detuvieron y la siguiente. Vale, ¿te han puesto en libertad? Sí. ¿Y ahora necesitabas hacerte esto para...? Sí, no, porque a mí me lesionaron, primero me pegaron a mí y me dolía, entonces me fueron a mirar y ahora me han venido a mirar otra vez. Vale, ¿estás bien? Sí. Simplemente es una valoración de lesiones. Cuando hay una agresión, una pelea, la policía lo primero que hace es llevarlos a un hospital, a un centro médico donde recoge las lesiones que tienen en ese momento. Eso permite 2 cosas. Primero, valorar en ese momento las lesiones y segundo, el que si va a unos calabozos la policía tiene justificado que en ningún momento las lesiones son provocadas por ellos. Él lo ha especificado claramente, no ha sido la policía, le ha dicho. Exactamente, el juez lo que nos manda es que lo veamos y le hagamos un informe diciéndole si esas lesiones que él alega son reales o no son reales. Nuestra función aquí es una parte es médica, pero otra es pericial. La oposición que hacemos, una parte importante de lo que tiene es derecho puro y duro. Aquí en Aragón llevo 24 años. Y luego estuve 5 más en Madrid. ¿Qué diferencias hay de entonces a ahora? Las drogas. Estamos empezando a ver chavales que con 20, 25 años están completamente deteriorados, tienen un deterioro psíquico y muchos de ellos son irreversibles. Yo sí que veo una gran diferencia entre lo que era Madrid y lo que es Zaragoza. Madrid es una ciudad muy grande,
muy agresiva, si lo queremos decir así, y Aragón, sin embargo, Zaragoza es muy tranquila. Tenemos nosotros en Aragón muchísimos mejores medios que los que tiene en este momento Madrid. Madrid, de hecho, no tiene ni Instituto de Medicina Legal. José Manuel, ¿usted siempre quiso ser médico forense? No, acabé la carrera, empecé a trabajar y a prepararme el MIR para ser ginecólogo. Trabajaba con un ginecólogo, llegué a hacer pues casi 300 partos, pero un día me pidieron como favor especial que hiciera una sustitución, necesitaba una sustitución de forense y la verdad es que engancha muchísimo y entonces lo dejé todo por ser médico forense. Bueno, le enganchó entonces más la muerte que la vida. No, eso es un error. Los médicos forenses, el porcentaje de muertos que vemos es bajo en relación con la vida. En cambio es la visión que solemos tener todos. Sí, pero yo siempre digo lo mismo, los médicos forenses somos como los peritos de los coches, que vemos muchos golpes y algún siniestro total. Yo puedo hacer al mes 4 o 5 autopsias y lesionados vemos todos los días. Cuando mis hijas eran pequeñas y me tocaba ir a una muerte súbita de un bebé, pues lógicamente un bebé muerto y un bebé dormido tienen una apariencia muy parecida. Yo, por ejemplo, no entraba a ver a mis hijas durmiendo. Aunque la gente piense que nuestro mayor problema es el muerto, realmente lo que es un problema son los familiares. Cuando murió aquí un chico escocés, vinieron los padres, es mucho más duro, un Erasmus, es mucho más duro. La autopsia, el hacer una autopsia no tiene mayor problema, es una muerte violenta y ya está. Pero sin embargo, enfrentarte a esos padres que han mandado a su hijo al extranjero para que estudie, para que se forme y que de buenas a primeras les avisen y decirles, pues mire, su hijo ya no vive, eso es lo que luego a ti te hace en un momento determinado reflexionar y decir, pues a lo mejor hay que vivir el presente y vivirlo todos los días y no dejar las cosas para mañana, y si quieres darle un abrazo a tu hija pues lo haces hoy, no lo dejes para mañana por si acaso. Marisa Tomás. Hola, encantada. Vamos a pasar a una sala que es donde se recepcionan los cadáveres y se hacen las autopsias, ¿no, Marisa? Así es, como jefa del servicio de patología, mi parte de trabajo en este instituto corresponde fundamentalmente a todo el tema de cadáveres. ¿Esta es una mesa de autopsia real? Es una mesa auténtica que se nos regaló y la pusimos aquí del antiguo hospital de Calatayud. Tiene la forma para poner la cabeza y si nos fijamos vemos que la talla de las personas lógicamente ha aumentado porque aquí es mucho más pequeña que las que tenemos ahora. Es piedra. ¿Y por qué se hacía en piedra? Supongo yo que no habría otros materiales para poderlas hacer. Digo yo, no lo sé. Vamos para allá. Cuando uno estudia medicina, ¿ya estudia con la idea de que va a ser médico forense? No. En mi caso fue al estudiar la medicina legal. Me gustó y a partir de ahí es cuando ya me decidí a preparar las oposiciones. Entramos en la zona de recepción de cadáveres. ¿Cuántos cadáveres entran al día aquí? Tenemos una media de unos 3 diarios. El año pasado cerramos con 600 autopsias, que ya era un poquito más elevado, que estábamos siempre en torno a las 550. Y este año llevamos muchos. Cuando el cadáver llega, lo introducimos en esta cámara colectiva. Tenemos 5 cadáveres que están pendientes de que venga la funeraria a buscarlos. Con esto nuestro trabajo ya está todo hecho. Están ya autopsiados. ¿Las autopsias por qué se hacen? ¿A todos los cadáveres se les hacen autopsias? No. La autopsia judicial se hace en el caso de muerte violenta y entendiendo como muerte violenta aquella que pueda ser homicida, suicida o la accidental. Que esto es lo que quizás la gente entiende menos. ¿Por qué hay que hacer en un accidente? Pues hay que hacer en un accidente de tráfico, hay que hacer en un accidente laboral, incluso en un accidente casual. Tú vas andando por la calle, te caes y tienes la fatalidad de matarte, es obligada la autopsia judicial. Entonces, ese es el campo el más importante de la medicina forense y el que para nosotros más interesante porque nos hace estudiar más. Te voy a entregar uno. ¿Tienes que sacar uno? ¿Podemos grabar cómo lo vas sacando? Sí, eso lo hace. Sí. Pero a mí estar en esta cámara hoy me da cierta impresión, porque es la primera vez que lo estoy. Para ti esto es algo habitual. Sí. ¿Has perdido la impresión? Recuerdo perfectamente la primera autopsia que presencié. Es nuestro trabajo y siempre con todo el respeto del mundo, pero no podemos llorar por todos los cadáveres. Date cuenta que nos pasamos mucho tiempo dando pésames, entonces lo sientes, pero lo sientes de una forma diferente. En el caso de niños, y que hay algunas muertes especiales que son duras, pero indudablemente todos nos hemos tenido que endurecer, si no, no lo podríamos llevar. Un médico lo es para salvar vidas, Marisa. En este caso tú no puedes salvar ninguna.
No, desgraciadamente no puedo salvar ninguna vida. No puedo salvar de una forma directa. En aquellos casos en los que descubres una causa de muerte, una enfermedad congénita, y puedes avisar a la familia una muerte inesperada. Sí, vamos, investigar para evitar muertes posteriores. Sí. Un homicidio, el ayudar a esclarecer indicios que contribuyan a poder identificar a la persona que ha cometido ese delito, eso también es gratificante. ¿Cuántos años llevas en esto? 30. ¿30? ¿Cuántas autopsias has hecho? Más de 2000. Aquí tenemos 8 cámaras de mantenimiento y 2 cámaras de congelación. Las de mantenimiento están entre 0 y 4 grados y las de congelación entre menos 15 y menos 20 grados. ¿Por qué se congelan? Porque es la única forma de mantener en perfectas condiciones un cadáver. Y en aquellos casos que porque llevan mucho tiempo, porque están pendientes de otras pruebas y necesitamos que estén perfectamente conservados, se congelan. ¿Qué dicen de tu trabajo, Marisa? ¿No te preguntan constantemente? No. ¿A los niños de la familia? No me gusta hablar del trabajo fuera de casa. A los niños, evidentemente, hasta que no han sido mayores no se han enterado a qué me dedicaba. Siempre das una versión diferente y lo cuentas de otra forma, si no te miran raro. De hecho, al forense siempre nos han mirado raro. Sí, ¿no? Siempre. Al forense nos han relacionado siempre con el cadáver. Por cada cadáver que vemos 100 personas vivas y muy vivas, además. Este cadáver lleva aquí con nosotros ya prácticamente un año porque está pendiente de que la familia se haga cargo. No son españoles, un traslado de un cadáver a otro país es una cosa cara y a veces las familias nos piden si los podemos mantener hasta que consiguen el dinero para llevarlo. ¿Cuánto pueden aguantar? La ley no marca en ningún momento un número de meses o de días. Entonces lo hacemos en función de la ocupación que tenemos. Es un trabajo no digo como otro cualquiera, pero bueno, al principio lo pasas mal, pero luego te acostumbras. ¿Y no les causa mucha curiosidad? Eso sí, a todo el mundo. ¿Qué te preguntan? Sí. Cuando hay un fallecimiento, pues enseguida te preguntan qué ha pasado, qué no ha pasado. ¿Y tú punto en boca? No, por supuesto. Te hemos visto antes con los familiares de un fallecido. Sí. ¿También estás con ellos? Sí, claro, hay que explicarles, lógicamente, qué ha pasado. Hay que, en fin... ¿Y es que te dan psicología? Sí, eso sí. En eso quizás sí que tienes razón, que es duro estar siempre dando el pésame, eso sí es verdad. Haces bien diciéndolo y lo dices. Vamos a pasar a la sala de autopsias. ¿Qué es lo más importante que revela una autopsia? En primer lugar, datos para la identificación del cadáver. La autopsia debe ser completa y como completa entendemos las 3 cavidades, tórax, abdomen y cráneo. ¿Cómo sabéis la hora de la muerte? Olvidaros en lo de las películas americanas, nunca es cierto. Es lo más difícil. El enfriamiento, que tiene una curva en función del tiempo que ha pasado, la rigidez, las livideces y ya si existen o no signos de putrefacción. Entonces todo eso tiene una cronología que valorándolo todo te aproximas. La mesa de autopsia tiene movilidad para, según la estatura del cadáver, lo movemos. Tenemos aquí un depósito que está conectado con una trituradora en el caso de que se fuera, que no suele ocurrir, pero sí que es verdad, pues algún pequeño fragmento de tejido que luego no se... Entonces se va a la trituradora y es lo que queda ahí. La autopsia revela más datos cuanto más próxima se hace al momento de la muerte. Estudiando la herida nos permite conocer con gran aproximación el tipo de arma con el que ha sido producida. Si ha sido una tijera, si ha sido un cuchillo, si el cuchillo era de un filo, de doble filo. ¿Pero cómo sabéis eso? Etcétera. Sí, claro, pues esas cosas las podemos saber. La fuerza con la que se ha realizado el ataque, incluso si la persona que ha atacado era diestra o zurda, sí. Hubo un homicidio, una señora que vivía sola fue atacada en su casa y la mataron. Hubo un dato muy importante de cara a encontrar después al agresor. Después de estar muerta, le pisotearon la cara. En la cara quedó la marca de la suela de la zapatilla. Se encontró, cuando se detuvo a esta persona, la zapatilla que coincidía perfectamente la huella con la marca que tenía en la cara. Nosotros, como médicos, nunca nos pronunciamos más que en el caso muerte violenta de tipo homicida. La calificación de asesinato ya es jurídica, pero sí que dependerá de datos que nosotros podamos aportar en cuanto al tipo de muerte, al número de lesiones, a la localización de las lesiones, etcétera. Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Joder, sí, claro, es el nivel del bulo.
Paulino, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Aquí dentro hay gente que está esperando a entrar en una serie de salas que tenéis vosotros donde el forense entrevista a la persona. Efectivamente. Pasa a la sala de espera y después desde allí se les va llamando uno a uno. Casos de un accidente de tráfico, casos de homicidio, casos de lo que sea. Cualquier cosa, cualquier tipo de lesiones. Lesiones más frecuentemente en accidentes de tráfico, pero también agresiones de todo tipo. Agresiones sexuales. Y después también personas que tienen algún tipo de enfermedad que pueda influir sobre la valoración judicial, consumo de sustancias que pueda modificar la imputabilidad, o sea, la responsabilidad ante un delito cometido puede ser una prueba bastante decisiva que puede influir en el resultado. Ahora acaban de llamar a una persona. ¿Aquí diariamente pasa gente, Paulino? Pasa mucha gente. Somos esos desconocidos de la sociedad que piensan, siempre nos relacionan con los muertos y, sin embargo, la proporción de lesionados con respecto a fallecidos es de más de 10 a 1. Por cada persona muerta que veis a 10 vivos. Aquí en Zaragoza capital unas 600 autopsias al año. Estamos viendo en el año 2014 6.900 personas. Los que llevamos muchos años de profesión hemos visto muchos cambios también con respecto a accidentes de tráfico. Han disminuido muchísimo los fallecidos. Lo que se cuenta aquí dentro, por ejemplo, no sale de aquí dentro. Somos peritos del juez. Y es el juez el que, aunque aquí parezca que el juez no está presente, sí está presente. El hecho de que él nos dice, usted reconozca a esta persona e infórmeme de estas cosas. Yo informo al juez. Y es el juez el que me releva de ese secreto profesional. Contarle al juez aquellas cosas que son importantes para la causa. Nosotros actuamos como médicos. Tiene que haber un juzgado por medio. Un juicio. Un juicio por medio. Oigo voces, se supone que están ocupados. Sí, en este despacho está nuestro equipo psicosocial. Problemas psicológicos. El resto de los despachos son despachos de médicos forenses, vamos a llamarlo generalistas, donde se ven lesionados. Normalmente son 6 consultas de unos 15 diarios, estaríamos sobre los 90 aproximadamente. 90 casos. Todos estos son casos de esta mañana, entiendo, ¿no? Que pasarán por aquí esta mañana. Sí, ya estas son las consultas de primera hora. ¿Tenéis turnos de cuartos de hora? Algunos casos se tarda menos y en otros podemos compensar suficientemente. ¿Por qué vienen aquí? Pues porque la atracó un negro. El 7 de agosto. ¿Aquí en Zaragoza? En mi casa. Y entró él y le digo, ¿dónde vas? No hizo más que agarrarme las medallas, la cadena de la pulsera que llevaba. Me dio tantos tirones que todo sangre. Bueno, tengo ahí una cosa de entrar en casa que para qué vivo sola. ¿Y era la primera vez que le pasaba algo así? Han detenido al que ha comprado el oro. Las joyas. Todo no lo han recuperado. Ya presenté una denuncia con un parte de lesiones. Sí. Se llevaron mucho dinero. Una valoración me hicieron de 2.600 euros. En un caso de accidente de tráfico, estábamos parados en un semáforo y pues nos dio un coche por detrás, lesiones cervicales y lumbares. Un novio a mi pareja que estaba dentro del coche y declara que es que solo estaba yo de ocupante. Le coges el teléfono y tal y un día, oye, que no coge, que yo no puedo hoy, pues al día siguiente, al martes, oye, y el martes ya tuve que empezar a decirle, oye, o lo vamos a hacer a las buenas o tendremos que ir a juicio. Guillermo Calle, jefe de servicio de laboratorio forense. Analicéis muchas pruebas que vienen, por ejemplo, de la clínica forense, sobre todo orina, sangre y humor vítreo. ¿Qué es el humor vítreo? El humor vítreo pues es un líquido que hay en la parte posterior del ojo. Un análisis de sangre, ¿con cuánto tiempo anterior puede determinar que una persona ha consumido una sustancia? Solamente horas. En orina tarda hasta una semana. Aquí hay muestras de sangre, de orina y de humor vítreo. ¿Puedo cogerlo un momento? Sí. Son pequeñitos porque la cantidad es pequeña, lógicamente. Cada uno de estos pequeños tubitos es la prueba de una persona, es una historia. Así es. La inmensa mayoría son de personas fallecidas. Análisis almacenados que tenéis que guardar durante un mínimo de 6 meses
no vaya a ser que el juez o en ese juicio se requiera, ¿no? Así es. Bien es cierto que en personas vivas, en la guardia, también muchas veces obtenemos muestras de orina o de cabello. Una persona que tenga un cabello de longitud de 10 centímetros, podemos saber todo su historial de consumo en los 10 meses anteriores. Es una muestra de cabello que ha llegado esta semana, simplemente una hoja de papel, evitando todo tipo de plásticos, marcar cuál es la raíz y cuál es la punta, para saber a qué zona corresponde cada fragmento que luego se analice. La raíz marca un tiempo, la punta marca otro distinto. Claro, por ejemplo, este cabello que tiene unos 3 centímetros, pues nos daría el historial de consumo de los 3 últimos meses de esta persona. Vamos a pasar por aquí. Es el laboratorio donde trabajan 2 auxiliares de laboratorio y un técnico facultativo. Esta es Esther y está aquí pues preparando las muestras para ponerlas en el cromatógrafo. En el momento que se utiliza se desecha ya. Algunos sí, otros no. Otros hay que lavarlos muy cuidadosamente. Si todo va bien, un análisis tarda en emitirse pues 8, 10, 12, 14 días. Depende de la complejidad del caso, porque claro, cada caso es distinto. Es Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Licenciado en Química, que es la persona encargada del manejo de los cromatógrafos. Este es un cromatógrafo de gases. Lo que habéis visto allí, que es donde se trabaja con las muestras, al final, digamos que el resultado es una cosa así. O sea, entiendo que eso puede ser un extracto de una muestra de sangre, por ejemplo. Eso es, puede ser que en la muestra no haya nada o puede ser que sí que haya sustancia. Volúmenes de muestra muy pequeños. Ahí vemos que está pinchando y que extrae, ¿no?, de cada frasquito. Eso es. ¿Cuántas muestras puede analizar en un día un cromatógrafo? 40 muestras. Aquí dentro los compuestos se van separando. Esto es un cromatograma de una muestra. Entonces cada pico que vemos aquí a un tiempo distinto, estos son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cada pico es un compuesto. Este pico tan alto que pone cocaína aquí. El sujeto al que corresponde este cabello pues será un consumidor de cocaína, porque estamos viendo el compuesto. El resultado que nos arroja esto es indudable. Este otro cromatógrafo es prácticamente igual para analizar el alcohol. Esto es un vial de espacio de cabeza, que como veis es bastante mayor que los otros. La técnica consiste en depositar un pequeño volumen de sangre o de humor vítreo y calentarlo, de manera que el alcohol que haya en esa muestra se vaporice y esté en fase gas dentro de este vial. Aquí solamente nos fijamos en el alcohol. ¿De picos de consumo de alcohol? Correcto. Este pico correspondería al etanol, ¿vale? Es una muestra positiva. ¿El hecho que salga aquí o que salga más atrás o más adelante, qué cambia? Hombre, cambia todo. El etanol tiene que salir a este tiempo. O sea, esta línea representa el tiempo de análisis. Son 2 minutos y un poquito más. Los resultados pueden tener implicaciones judiciales. Claro, depende de lo que se ponga en el informe, puede ocurrir unas cosas o no. O sea, un resultado de los que puedes estar analizando mientras hablamos puede llevar o no una persona a la cárcel. Podría ser. Gracias. Hasta luego. María Jesús. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de saludarte. ¿Qué diferencia hay entre trabajar en Teruel y en otro punto de Aragón para un médico forense? Nosotros en Teruel provincia somos 3 médicos forenses, Huesca son 6, Zaragoza capital son creo que 12 y Zaragoza provincia también son muchos más. ¿Cuáles son los casos más habituales a los que os tenéis que enfrentar? Eminentemente por el medio rural, principalmente pues, el accidente de la construcción, por las obras que haya, o bien el accidente agrícola, que es un vuelco de tractor. Tuvimos el año pasado un accidente en el municipio de Cucalón. En este caso disponemos de poco material fotográfico, era una muerte accidental y entonces no se consideró que se realizaran más fotografías. Vemos un motocultor que ha volcado, el cadáver que nos lo han tapado, vemos a grosso modo qué lesiones tiene, a grosso modo el estado de las ropas, y hacemos una primera exploración, pues comprobamos si está frío, si está rígido, que eso nos orienta un poquito la data de la muerte. ¿Qué ocurrió aquí exactamente? Pues era un motocultor que él no utilizaba habitualmente, se lo habían dejado,
Entonces, no era muy avezado a la hora de su manejo, se le debió de enganchar el acelerador y el freno, y entonces le empujó el motocultor hacia atrás y el motocultor lo aplastó. Una vez que nos hemos acercado ya al cadáver, vemos la amputación del miembro superior. Se supone que son las aspas las que han seccionado el miembro superior. Había un traumatismo torácico, pero la causa de la muerte era la amputación y por tanto se desangró. Tuvo un shock hipovolémico. No fue por aplastamiento. No fue por aplastamiento, exacto. Tenemos los guantes, tenemos mascarillas, tenemos la libreta de apuntar, encaminado pues para la toma de muestras en un momento determinado y para la práctica de los levantamientos. Tenemos un medidor láser para las distancias en un momento determinado o alturas, y tenemos un termómetro para tomar la temperatura del fallecido. ¿Y a ti cuando te llaman tienes que venir aquí a por tu maletín? No. Como nosotros no podemos prever las horas de llamada, porque nos pueden llamar en horas de no asistencia al público, o sea, nos pueden llamar por la tarde o por la noche, mi compañera y yo tenemos cada una en su domicilio un maletín de estas características. ¿Me acompañáis? Sí, esa es otra peculiaridad de Teruel, sí. Que nos tenéis que mover. No nos tenemos que mover. En el Palacio de Justicia tenemos todo. Cuando nos toca hacer un levantamiento, nos toca desplazarnos allí. Entonces son viajes de 2 horas. Nosotros, coloquialmente le decimos, nos vamos de excursión. ¿Qué ha pasado en este juicio? El juicio es un juicio de faltas por una agresión. El forense es la última persona que entra en un juicio. Actuará en este acto con la mayor objetividad posible, independientemente de la parte que pueda verse beneficiada, perjudicada y que conoce las sanciones en caso contrario. Sí, juro. Conteste, por favor, al letrado, señor Paulino. Con la menú, señoría. Vamos a ver, señora Alicia, usted que es la médico forense. ¿Recuerda usted que hizo un seguimiento y emitió un informe de alta forense? ¿Usted ratifica este informe? Sí. Refiere usted además que el mecanismo fue o ha sido empujón, caída al suelo y contusiones diversas por patadas. Sí. Sí que las lesiones que se reflejan son compatibles con el mecanismo que se expone en el informe. Consideré conveniente que se le hiciera una valoración practicándole una resonancia de la rodilla y como consecuencia de la agresión se le reagudiza y se manifiesta. Por eso se le recoge un punto de secuelas por agravación de un estado anterior patológico, aunque para ella era desconocido. Yo no entiendo por qué concede usted un punto de secuela. Sí. ¿No sería más lógico darle días impeditivos y no darle una secuela? Porque la secuela es una cosa para toda la vida. Es que es probable que esa secuela sea para toda la vida. Probable, pero claro. No sabe. No, pero vamos, es que no se le puede hacer un seguimiento de por vida. No, bien. Se hace una estimación. Pues muchas gracias, ¿puedo abandonar la sala? ¿Qué tal ha ido? Bien, dentro de lo esperado. ¿Puedes decir quién ha sido el responsable con tu trabajo? No, la labor del forense solamente es valorar las lesiones y valorar la compatibilidad de esas lesiones, la compatibilidad con el mecanismo de acción. La cuestión de responsabilidad siempre es una cuestión que la valora el juez. Hay una media de un homicidio cada 3 años, cada 2, y ahora recientemente hemos tenido uno, la tarde-noche de Reyes. ¿Estás trabajando tú en ello? Estamos trabajando en eso, sí. ¿Mucha faena hoy por delante? No, esto es ya nuestro último, ya es recopilar datos y preparar la jornada de hoy. Habíamos quedado con Cristina, Andreu. Espera un momentico, vale. Le llamo y le aviso. ¿Qué tal? Encantada. Psicóloga forense, ¿verdad? Bienvenido, sí, así es, aquí en el Instituto de Medicina Legal. Creo que hay una máquina aquí que está generando bastante expectación. La novedad, digamos, es la aplicación a este campo, al ámbito forense. Casos de investigación policial y criminal que han sido además muy mediáticos, ¿no? Todos ellos. El tema de Carcaño, sobre todo, ¿no? De Marta del Castillo. Bueno, y el de Silva Sande, ¿no? El de por aquí. Publio Cordón. Sí, el de Publio Cordón. Una pericial de este tipo por primera vez en España. Hay que poner en valor, ¿no? Aquello en lo que Aragón destaca, pues hay que ponerlo en valor y sobre todo hay que apoyarlos. Aquí es donde se sienta el sujeto al que le vamos a hacer la prueba y ahí, ahora veremos algunos ejemplos, es donde se le presentan los estímulos. Mucha gente la ha comparado con un polígrafo. Claro, es que además la prensa la habéis llamado la máquina de la verdad como si esto fuera la bola de cristal y ciencia infusa. Lo que se llama tradicionalmente la máquina de la verdad, esto que ponen ahí a una famosilla y dicen, ¿se ha acostado usted con no sé quién? Y todos los sensores que le colocan no están en el cerebro, están, digamos, de cuello para abajo, ¿no? ¿Eso por qué es? Porque las señales que registra no son de actividad del cerebro. En ese tipo de aparatos se mide lo relacionado con la emoción. En este caso el cerebro no se le puede engañar. Claro, el cerebro hace una respuesta tan automática, además en milisegundos, que es muy difícil que tú puedas inhibir eso, ¿no? Yo puedo ponerme como si fuese uno de los... Si quieres, y te pongo el gorro y todo.
Levanta los brazos que te lo paso por detrás. ¿A la corriente? A la corriente. ¿Y el juez puede obligar a un acusado a hacer la prueba o no? Hace falta el consentimiento en principio. Este es el gel conductor, entonces le pongo un poco aquí de gel conductor derecho. Este aparato, igual que el software, es de Neuronic. Neuronic, esto es muy interesante, para Aragón también. Fabrica aquí en Zaragoza, en Centro Vía. Desde aquí exporta a toda Europa y parte de otros continentes. La colocación de los electrodos, la disposición que tienen sobre el cráneo, y se sabe exactamente a qué corresponde cada electrodo. Tiene una codificación que es internacional. La F de frontal, la C de central, la P de parietal y la O de occipital. Cuanta menor resistencia, mejor es la conductividad. Esta impedancia yo casi ya lo daría por bueno. Tú ponte más centrado. ¿Me pongo las gafas? Sí, póntelas. Tú tranquilo, tú sigue mirando la pantalla. Has visto 20 caballos y 80 bicicletas. Entonces tu cerebro ha tenido que notar esa diferencia. Los 3 casos que habéis tenido siempre ha sido encontrar el cuerpo, ¿no? Pues hemos utilizado, aquí está fulanita, o aquí está la fosa de fulanito, o lo que sea, y luego fotos de posibles localizaciones que en función de la investigación policial parecían más probables. Estas localizaciones que correspondan con los mayores potenciales son los de mayor probabilidad de entre todos los que le hemos presentado, porque si está en uno que no le hemos presentado, pues no habremos conseguido nada, pero si hemos conseguido introducir el sitio dentro de los estímulos, podemos decir, de entre estos 40 estímulos, pues estos 6 o estos 5 son los más probables, y en cambio en estos otros pues la probabilidad es mucho menor. Luego tú les das el informe, les das los resultados y ellos se manejan esto como una prueba más de entre todos los datos que tienen, ¿no? Bueno, ahora si me lo permites, vamos a hacer otro. A ver qué me vas a sacar. Sorpresa. ¿Y es lo mismo tener sentado aquí a un periodista que a un supuesto asesino? Piensa que llevamos muchos años, que ya no nos impresionan estas cosas. O sea, pues es una persona a la que tenemos que evaluar y hasta no tiene más dificultad. En mi caso, que era una prueba, dura 20 minutos. ¿Los casos con Silva o con Carcaño cuánto duraban? El de Carcaño fueron 2 horas y algo así. El de Silva fue muchísimo más largo. Estuvimos 2 tardes. ¿2 tardes? 4 horas y pico cada tarde. Sería una satisfacción, ¿no?, que encontrasen alguno de los cuerpos. Hombre, desde luego, sí. Lo primero por las familias, porque, en fin, llevan muchos años. Y desde luego sería una satisfacción también profesional. Ha costado, ¿no? Pero pues estamos seguros de que los tiros van a tener que seguir yendo por aquí. Espero que mi experimento también os sirva de algo. Bueno, seguro que sí. Yo a la base te meto de los voluntarios. Que vaya bien el trabajo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Va a mover la cabeza para hacer el movimiento que antes hemos probado, el de flexo-extensión. Doctora Redondo, buenos días. Buenos días. Hemos estado viendo la máquina de la verdad. No sé si esta tiene mucho que ver con la otra máquina. No se parece nada. La lesionada está haciendo unos movimientos que nosotros en el ordenador los estamos reproduciendo. Nos da la posibilidad de hacer a una persona que reproduzca un movimiento y ver si las veces que reproduce el movimiento es coherente, si hay colaboración. Gente que a lo mejor dice que está de baja porque tiene problemas de espalda y se le ve jugando al golf. Si ella hubiera intentado de alguna manera no hacer el movimiento bien, por lo que veríamos en las gráficas que se generan, unas gráficas irregulares, y la velocidad que se genera en el movimiento pues también es un movimiento irregular. Tecnológicamente se basa en sensores de movimiento. Podemos visualizar la velocidad con que ha realizado el movimiento durante la prueba, y si tuviera dolor en algún momento se reflejaría como una pérdida de velocidad y ya no sería tan regular. Y aquí incluso se puede visualizar los ángulos, la zona cervical respecto al tórax. Controla que el registro sea el adecuado y nosotros desde el punto de vista médico estamos viendo que los movimientos se hagan bien, y eso es lo que luego nos va a permitir a nosotros presentarle al juzgador la información. Por una parte la Universidad de Zaragoza y por la otra el Instituto de Medicina Legal, el Instituto de Ergonomía INERMAR y FREMAD. Alianza Tecnológica, tenemos al ingeniero que está midiendo constantemente y nos puede dar información de si algo está pasando, y por otro lado nosotros clínicamente controlamos que el movimiento se haga bien. Le voy a colocar ahora un antifaz
Con la mano derecha vamos a mover esta parte de aquí y estos de este lado al LED que se encienda con la mano izquierda. Al haberle bloqueado la visión temporal, le obligamos a que tenga que mover mucho más la cabeza. El peso de los botes es un peso de 1 kilo que está estandarizado. ¿Eso amarillo que vemos qué es? Sí, es la trayectoria de donde ha estado mirando mientras ha estado realizando la prueba. Y las trayectorias, lo que corresponde al movimiento de la muñeca. Y esta parte es el gran futuro y la que estamos trabajando. En este 2015 esto esperamos que funcione a toda marcha. El presidente del Tribunal Superior de Justicia es un hombre que viene del mundo laboral y cuando le presentamos esto pareció muy interesante y de hecho pues él se ha comprometido a que cuando lo tengamos en pleno funcionamiento pues ya empezará a presentarlo oficialmente. Pues muchas gracias por enseñarnos esto. De acuerdo, hasta luego, adiós. Hasta luego. Jesús. Sí, buenos días. Yolanda, de Unidad Móvil. Casos que surgen todos los días, internamientos, consumo de drogas, incapacidades, la mínima carga de trabajo la tenemos con las autopsias. ¿En qué consiste una incapacitación? Lo típico son los dementes. ¿Un psicópata entraría también dentro de una incapacitación civil? Es prácticamente lo mismo, pero referido no en el campo civil, sino en el campo penal. ¿Una persona normal puede identificar a un psicópata? ¿Darse cuenta que está delante de un psicópata? Bueno, los psicópatas son generalmente inteligentes y es más difícil identificarlos. El sistema español determina que sea un médico forense quien informe al juez de esa circunstancia. Desde aquí, desde Jaca, se han llevado 2 casos que mediáticamente han sido muy importantes, que han sido Viescas. Sí. Y Fago. De la autopsia se tuvieron que encargar 2 médicos forenses y yo fui también, hice también la autopsia con él. El cadáver venía perfectamente preservado. Como se trató de un disparo, se hizo una radiografía para determinar si había algún proyectil dentro de él. Yo, en el caso este, preferiría no dar detalles. La actuación con el caso Fago fue la habitual en un caso de asesinato. ¿Y cuál es la actuación habitual? La recepción en el depósito del cadáver. Hoy en día lo que se hace no solo es describir y hacer un esquema, sino tomar fotografías. Este sería el orificio de entrada de un arma de disparo único. No está exactamente en el centro. Previamente a esto se coloca un testigo métrico. Esto es la deriva que tiene el disparo, es decir, si va a la derecha o va a la izquierda. Volvemos a ver otra vez el orificio propiamente de entrada. Es decir, que aquí hubo un disparo lateral. Claro, y con los hallazgos de la autopsia sabemos que choca con el lado derecho de la 5ª vértebra lumbar. Es otro caso, lo que queda de una bala de caza. Está aplastada. Y está prácticamente destruida la integridad de la bala. La radiografía previa, todos estos puntitos blancos, son fragmentos tanto de la camisa, de latón de la bala, como del núcleo que es de plomo. Entonces, en concreto, ese fragmento que hemos encontrado se encontraba en esta zona. Nuestras actuaciones siempre están en estrecha colaboración con la Policía Judicial, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. ¿Qué es esto? Una exhumación de un presunto bebé robado. El resultado que dio no fue positivo en el sentido de que pudiera ser la persona, el niño recién nacido que se pensaba que era. Tenéis que ser cirujanos, detectives. Lo que se pretende es intentar llenar todas las cuestiones que nos plantean los jueces, magistrados, fiscales. Esto es cuero cabelludo carbonizado, levantado el colgajo. Este cadáver se encontró quemado. Este cadáver luego fue quemado para hacer desaparecer el cadáver, claro. Esta imagen de aquí no es una fractura irradiada no, como esta de aquí que se ve por aquí. En concreto, el gato del coche coincidía exactamente con la marca que dejaba en la plastilina que impusimos para recubrir el cráneo. Acompañaba a mi padre a hacer sus funciones periciales también. 4 forenses van a comer juntos a un restaurante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué habláis? Bueno, en primer lugar de la comida, pero al final acabamos siempre hablando de nuestros casos. Un par de tubos que hay que enviar ahora al laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Nuestro arsenal pueden necesitar el envío de muchas muestras. ¿Alguna vez os habéis quedado cortos con el material? Sí, claro, por el triste caso de la tragedia de Viescas. Allí fueron 78 víctimas mortales. ¿Qué aprendió la medicina legal
por ejemplo, con el caso de Biescas. La utilización de psicólogos y psiquiatras para atención a las víctimas de la tragedia. Luego, en nuestro caso concreto, lo que sucedía es que los pulpejos de los dedos estaban macerados. Lo que hicimos fue inyectar agua destilada para volver a recuperar la turgencia de los pulpejos de los dedos y que Policía Judicial se encargase de tomar las huellas dactilares, y con eso se logró in situ la identificación prácticamente de todos los cadáveres. Desde el punto de vista personal, ¿se lleva uno el trabajo a casa? En mi caso yo no me puedo abstraer completamente en determinados momentos y con determinados casos, y entonces nos llevamos el trabajo a casa. Te dejamos trabajar, Jesús. Gracias por atendernos. Gracias, buenos días. Hasta luego. Adiós.